Gracias, Señor. Porque, Señor, somos tus hijos, Señor. Y lo podemos declarar, Señor, con ánimo, con fe, Señor amado, con seguridad. Somos tus hijos. Aleluya. Por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Santo, poderoso. Gracias, Señor amado, por darnos esa relación con Dios. Gracias, Jesús, porque hoy el Padre nos llama hijos y nosotros podemos llamar Padre al Creador. Gracias te damos, Señor. Gracias por la obra, Señor amado, que tú hiciste. Gracias por pagar el precio. Gracias, bendito Dios. Santo, poderoso. A veces como que nos acostumbramos, hermanos, que sí, que el Señor pagó el precio por nosotros. Amén. A veces nos acostumbramos a escuchar de que sí, Jesús pagó el precio, Jesús murió por nosotros y resucitó. Amén. Pero hermanos, debemos meditar en eso, porque su palabra dice que Jesús dice que de la opresión, dice que le caían gotas de sudor mezclados con sangre, y para llegar en ese estado, hermanos, no es cualquier cosa. ¿Quién ha llegado a ese estado? Amén. Pero a veces nosotros es como que nos lo tomamos un poquito a la ligera, pero bueno, es normal, porque vivimos el día a día y sabemos que Jesús pagó el precio por nosotros, que Él nos amó, que gracias a Él nosotros hoy podemos estar aquí. Pero cuando nosotros, hermanos, que es necesario parar un poquito y meditar en lo que Jesús hizo por nosotros, en ese amor que Él desprendió de todo su ser hacia nosotros. Y eso, hermanos, pagar ese precio tan alto tiene un significado tremendo, el cual tiene que ser revelado en nuestras vidas para poder tener una vida de victoria y saber quién somos en Cristo Jesús. Por eso no pagó un precio que pudiera pagar cualquier ser humano. Llegó a un estado que creo que nadie, seguro que nadie ha llegado jamás. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por el mundo. Amén. Y lo más tremendo de Jesús es cuando tuvo que separarse del Padre. Eso para Él fue lo máximo. Separarse de Dios. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, por amor. Amén. Bendito Dios. Por eso Él lo es todo. Él lo es todo. Y Él hizo algo tan maravilloso que ha hecho un milagro en nuestras vidas. Bendito Dios. Por eso sí, podemos vencer al pecado. De hecho, lo hemos vencido. Hemos vencido a la muerte. Bendito Dios. Y Jesús nos ha puesto, que ahora lo vamos a leer al final, pero que Jesús ha permitido que nos sentáramos en su trono con Él. Que eso no es poca cosa. Amén. Bendito Dios. ¿Ya está? Amén. Pueden sentarse. Amén. Hace 2 semanas que estoy con una palabra que quise meditar en ella y cómo debemos hacer, orándole al Señor y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Amén.
y exprimirla, porque, hermano, la palabra de Dios es rica. Amén. Todo lo que nosotros necesitamos está ahí. Todo lo que necesita nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, está en la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que la palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra hasta todo nuestro ser, y que la palabra es viva, está viva. Amén. Bendito Dios. Y lo más tremendo, cuando uno se sumerge en la palabra de Dios, la misma palabra se interpreta ella misma. Es que es tremendo, es que es rica, es el mejor, digámoslo así, mejor libro que hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es la palabra que sale de la boca de Dios, es la verdad. Amén. Bendito Dios. Por eso abrimos la palabra en Apocalipsis 3:14 hasta el 22. Ya escuchamos de esta palabra muchas veces. Amén. Pero yo quiero que hoy se den cuenta de algo y de lo importante que es, hermanos, escudriñar la palabra de Dios. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. No lo dice cualquiera. Yo conozco tus obras. Dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito Dios. Si ahora yo les digo, ¿qué nos ha dicho el Señor ahí? Nos da un bajón, amén. Qué bajón. Bendito Dios. Pero yo quiero, hermanos, que la iglesia entienda algo. Y lo importante que es dar el mensaje verdadero. Amén. Hoy le he puesto por título a esta prédica, enseñanza, le he puesto iglesia ineficaz. Amén. ¿Por qué iglesia ineficaz? ¿Saben qué es ineficaz? Es que no produce el efecto esperado. Amén. Dios, Jesús, tiene un propósito con las iglesias. Amén. Y cuando una iglesia es ineficaz, es porque no produce el efecto esperado. ¿Y por qué no lo produce? No se asusten. No producimos el efecto que Dios quiere porque, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos la palabra o a veces la enseñamos mal. Amén. Bendito Dios.
Hemos leído esta porción de la palabra. A veces, hermanos, se sacan conclusiones de la palabra sin el entendimiento de la palabra misma. Amén. Porque si yo les digo, esto que hemos leído, ¿qué significa? Todos vamos a sacar nuestras conclusiones de lo que nos parece que dice la palabra de Dios. Amén. Y esto a veces, hermanos, puede traer confusión a la iglesia y a los cristianos. Por eso es necesario ser una iglesia eficaz. Y para ser una iglesia eficaz necesitamos ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y para ser una iglesia conforme al corazón de Dios debemos conocer la palabra de Dios y seguirla. Amén. Bendito Dios. Así que vamos a analizar un poco esta palabra para que entendamos y veamos las riquezas que hay en la palabra, y a veces nosotros, hermanos, lo pasamos por alto, o a veces tomamos esa palabra como, uy, qué duro es el Señor. ¿Por qué? Porque como que la cogemos literalmente de cómo la leemos. Y debemos hacernos 3 preguntas. Una es, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? Todos estamos de acuerdo que quien lo dijo, ¿no? Jesús. Amén. ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a quién? A la iglesia Laodicea. ¿Te lo dijo a ti? ¿Te lo dijo a ti o se lo dijo a la iglesia Laodicea? Amén. Ahora, la palabra es viva. Si la palabra cuando tú lees te toca, ahí tú con el Señor te está hablando. Pero hermanos, esta palabra se la dio a la Odisea. Amén. Bendito Dios. Que nosotros podemos sacar conclusiones de la palabra que son para nosotros, para que nosotros crezcamos. Amén. Pero esta palabra fue dirigida a la Odisea. Amén. A veces nosotros dice, mira lo que dice el Señor te dice esto y esto. Amén. Esto lo digo yo a alguien, pero no sabemos si realmente es el Señor quien está hablando. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios y sepamos que cuando nosotros estudiemos, y por eso yo siempre les digo, estudien la palabra, lean la palabra porque el Señor les va a hablar. Amén. Bendito Dios. Y luego, ¿por qué se dijo? ¿Por qué se dijo? Porque bueno, en esa situación había un problema, por eso se dijo. Amén, vamos a ver. Empezamos por el punto 1. Amén, a veces nosotros leemos esta palabra y decimos el ángel de la iglesia. Ya hasta en el primer versículo ya nos perdemos. Al ángel, ¿quién es el ángel? Amén. No sé si se acuerdan, hace un par de domingos que nosotros dijimos la traducción de ángel, ¿qué es? Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Debemos conocer el porqué de las cosas, debemos conocer la raíz, porque ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está el conocimiento. Amén. ¿Qué es ángel? Mensajero, el que da el mensaje. Bendito Dios. Y miren a quién está hablando Jesús. Dice, escríbele al ángel de la iglesia de la Odisea. Es decir, escríbele al que da el mensaje de la iglesia. Amén. Bendito Dios. Y el que da el mensaje es el que da el mensaje. También puede ser el pastor. Amén.
el que enseña, en ese caso sería ángel, mensajero, el que enseña la palabra y da el mensaje a la iglesia. Amén. Va dirigido a la iglesia, pero el Señor le dice, escríbele al que da el mensaje. Amén. Ahí el Señor nos enseña algo importante. ¿Qué mensaje estamos dando? Amén. Bendito Dios. Dice, voy siguiendo la palabra y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. Miren como siempre cuando se habla del Señor, se habla del principio. Jesús estaba en el principio, Jesús es todo, la palabra es Jesús. En el principio yo estaba. Bendito Rey, el fiel, el verdadero. Yo conozco tus obras, es decir, Jesús conoce nuestras vidas. Amén. A veces nosotros queremos ser más listos que Dios, pero hermanos, Dios lo conoce todo. Por eso lo más sabio es ser transparente delante de Dios y ser como somos. Amén. ¿De qué sirve que yo en la iglesia sea de una manera y luego detrás y en mi casa sea de otra? Puedo engañar a alguno de ustedes, puedo engañar a la iglesia, puedo engañar a lo mejor a las personas, pero a Dios es imposible. Y hermanos, por los frutos conoceremos a los que realmente aman a Dios. Por los frutos conoceremos a los que realmente son sinceros. Amén. Bendito Dios. Porque sí, nos equivocamos, yo me equivoco un montón, a lo mejor soy el que me equivoco más de aquí, pero intento ser transparente delante de Dios porque sé que Dios ve todas las cosas. Amén. Y que por ahí el Señor puede hacer algo conmigo. Señor, aunque a veces te fallo, pero haz lo que tú quieras hacer conmigo. Entiendo que soy débil, pero haz lo que tú quieras hacer conmigo. Amén. Por eso Jesús conoce nuestras obras, nuestros pensamientos y Jesús lo conoce todo. Amén. Por eso a veces nosotros podemos estar en los púlpitos dando una palabra o enseñando algo, hermanos, y la enseñanza tiene que ser pura, pura. Bendito Dios. Porque Dios conoce nuestras vidas, nuestras obras. Amén. A veces uno quiere engañar a las personas. Dios conoce todas las cosas. Por eso es importante dar el mensaje puro de la palabra de Dios. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Uno dice, vaya con Jesús. Vaya con Jesús. Pero, hermanos, por eso es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios y la historia de Dios. Amén. Dice, Jesús, ahí vemos que Jesús usa la situación de la Odisea para que entiendan el mensaje. Amén. Bendito Dios. Quiero que leamos Efesios 5, 25, 26. Amén. Dice, Efesios 5, 25, 26. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Amén.
Bendito Dios. Aquí hay un mensaje oculto para los esposos. Oculto no, se ve. Amén. Bien visible. Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Miren, y se entregó por ella para hacerla santa. Jesús se entregó por ella para hacerla santa a la iglesia. Amén. Esposos, amen a sus esposas. Bendito Dios. Esposos, estén preparados con la palabra de Dios en sus corazones, porque eso traerá bendición a su casa, a su matrimonio. Amén. Bendito Dios. Un poco antes de ese versículo, pero no voy a tocar mucho el tema, habla de la esposa que se sujete al marido. Amén. Así como la iglesia se sujeta a la cabeza que es Cristo. Amén. Y a veces los maridos nos aferramos a esto. Te tienes que sujetar a mí porque la palabra dice esto, pero cuando la palabra sigue, a veces nos queremos parar en el versículo de arriba, pero si sigue dice, esposos amen a sus esposas y prepárense. Amén. Para que tú, el responsable, la cabeza de la casa, traiga bendición. Miren que Cristo santificó a la iglesia a través de su sacrificio. Nosotros debemos santificar a la familia. No que la tenemos que purificar, Cristo hizo la obra, pero nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos en la palabra de Dios para ser de bendición en nuestros hogares. Amén. Y miren que dice, la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Amén. Ahí nos da a entender que el agua representa la palabra de Dios. La lavó con agua mediante la palabra. Amén. Bendito Dios. Ahora si leemos en Isaías 55, 10, 13. Bueno, ahora de 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, Jesús manda su palabra y esa palabra obra en cada uno de los que la aceptan y reciben. ¿Y qué es esa palabra que sale de la boca de Jesús? Amén. Y nosotros hemos leído que Jesús vomitará de su boca. Amén. Vamos a ver esto. Para que nosotros entendamos de por qué Jesús les dijo esto a la Odisea, vamos a poner la primera imagen para que nos hagamos una idea. Amén. ¿Ven esto de aquí? Esto es, o era, ahora tiene otro nombre, Hierápolis. Amén. Esto eran aguas termales. Bonito. Amén. Esto eran aguas termales naturales. De ahí salía agua caliente, natural. Y lo que hacía, aparentemente, lo que hacía era que era bueno para la salud. Es decir, muchos iban allá y se metían en las aguas, porque esa agua producía muchos minerales, y los que padecían enfermedades de la piel, enfermedades de los huesos, iban allá y les hacía bien. Amén. Bendito Dios. Y el agua corría y caía y se formaba como un río. Ponemos la otra imagen, que es de un gran pintor. ¿La habían visto alguna vez esta?
No, esto lo hice yo. Perdonen, pero bueno, más o menos. Para que nos hagamos una idea, nosotros entremos en lo que es la palabra. Amén. Miren, arriba, Hierápolis, las termas calientes, las personas se metían allá adentro y luego como que el río seguía bajando, en medio la Odisea. Aquí, para que entendamos, aquí el agua se filtraba como en un filtro natural porque Dios es grande y Dios hace estas cosas tan maravillosas. Y el agua se filtraba como con un filtro natural por las rocas, así por la tierra. Y cuando el agua volvía a salir, el agua ya estaba fresca. Si vemos la traducción verdadera, es agua bien fría, casi, pero congelada, es fría. Amén. Y claro, la Odisea conocía, sabían por qué Jesús le decía eso. ¿Por qué? Porque ellos vivían eso, ellos tenían el conocimiento de que les hablaba. Si nosotros no entendemos la palabra, leemos aquí y nosotros podemos enseñar cualquier cosa. Porque ¿a quién Jesús le dijo esto? A la Odisea. ¿Por qué se lo dijo? Porque la Odisea entendía lo que Jesús les estaba hablando. Nosotros si tomamos esa palabra y la queremos interpretar sin conocimiento, ¿qué vamos a hacer? Podemos interpretar cualquier cosa. Agua fría, caliente, nos vomitará de la boca. ¿Qué tengo que ser? ¿Cristiano, no cristiano? ¿Qué tengo que hacer esto, aquello? Por esto es importante, hermanos, que la iglesia entienda y que los que dan el mensaje de la iglesia, hermanos, se preparen. ¿Por qué? Porque debemos enseñar. Está claro que Dios hace las cosas tan bien hechas que el fundamento del mensaje de la palabra es Cristo. Que Cristo dio su vida por nosotros y nosotros si creemos en Él tenemos vida. Amén. Pero hay tesoros escondidos en la palabra que son necesarios que las entendamos. Amén. Bendito Dios. Así que, para que nos hagamos una idea, cuando Jesús les dice, ojalá, o si fueras caliente, como Hierápolis, es decir, bueno, vamos a eso. Con los versículos que hemos leído, entendemos que el agua es la palabra de Dios. Amén. Jesús le dijo, si fueras caliente como allá arriba y dieras el mensaje verdadero y eficaz, ¿qué haría el mensaje? Obraría en las vidas. ¿Qué hacía ella? Sanaba enfermedades. Hacía bien para los huesos. Les decía, si das el verdadero mensaje, el mensaje va a servir para algo. Amén. Por eso le dijo, si eres caliente, si eres frío, también. ¿Por qué? Porque ahí la usaban para beber. Es decir, daba vida. El ser humano, el cuerpo necesita beber agua. Por lo tanto, si fueras caliente o si fueras frío, serviría si dieras la palabra eficaz y verdadera. Amén. Pero por cuanto eres tibio, ahora imagínense, si tú ves esta imagen, imagínense todos allá arriba, todo lleno de gente, y que los cuerpos humanos ahí dentro metidos, y el agua se va filtrando y llega hasta la Odisea. ¿Quién se bebe esta agua? Y además con esos nitratos que tenía, de caliente ya se volvía a tibia. ¿Quién se ponía eso en la boca? Amén. Por lo tanto, si nosotros damos el mensaje que muchas veces, hermanos, pasa, que nosotros damos el mensaje mezclado con cosas humanas.
A veces cambiamos el mensaje verdadero de Cristo. Amén. Por cosas humanas. La Odisea sabía de lo que les estaban hablando. Bendito Dios. Seguimos. Por lo tanto, cuando le dices, si tú sigues así, mezclando cosas humanas, cuando dice, te vomitaré de mi boca, hermanos, la palabra, hemos leído en Isaías, la palabra que sale de la boca de Jesús es para bendición. Si nosotros damos un mensaje que no está alineado con la palabra, mezclado con cosas humanas, ese efecto de la palabra, la palabra no puede hacer efecto. No puede hacer efecto. La misma palabra no, las bendiciones de la palabra no pueden hacer efecto en nuestras vidas. No puede hacer efecto en la iglesia. Amén. Bendito Dios. Si leemos, seguimos en Isaías 55 hacia adelante, miren, dice: prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo. Es decir, el Señor dice, si ustedes dejan que la palabra que sale de mi boca la creen y que obre en vuestras vidas, dice, ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Amén. Bendito Dios. Mirtos era una planta o es una planta y simboliza en la palabra la vida eterna. Es decir, si nosotros damos el mensaje preciso y justo, el mensaje de la palabra, sin contaminación humana, hermanos, va a producir vida, bendición. Y si nosotros la creemos, hermanos, va a transformar nuestras vidas. Amén. Seguimos leyendo en el 17 de Apocalipsis 3, 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con cloririo para que veas. Amén. Hasta aquí. Miren, la Odisea fue una ciudad próspera. De hecho, si nosotros leemos la historia, dice que hubo un terremoto 2 y no quisieron que nadie les ayudara. Ellos decían, nosotros mismos vamos a volver a levantar la ciudad. Amén. Dice que, es decir, la Odisea estaba entre Éfeso y Siria. Y este camino era muy transitado y sí o sí tenías que pasar por la Odisea. Por eso hizo que la Odisea fuera una ciudad comercial, próspera. Amén. Dice que ahí se empezaron los bancos de hoy en día, dice que allá era una potencia económica. Bendito Dios. También dice que fue famosa por sus textiles de lana y algodón. Era como
un algodón, dice como negro o violeta, y dice que se hizo famoso. ¿Qué haces con el algodón? Ellos producían telas, vestiduras, eran ricos. También dice que fue muy conocida porque allí salieron muchos médicos. Amén. Y producían un ungüento para los oídos y un cloririo para los ojos. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que ellos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba hablando. Amén. Jesús les dijo, ustedes parece ser que no me necesitan. Esto es lo que como Jesús les quería enseñar. Les decía, ustedes no me necesitan, ustedes se creen que pueden hacer todas las cosas, que ya lo tienen todo. Pero lo que ustedes tienen humanamente, esto para mí no es nada. Les falta lo más importante, que es conocer la verdad y conocerme a mí y depender de mí. Amén. Por eso, hermanos, quiero que entiendan que cuando nosotros leemos eso, la Odisea sabía perfectamente de lo que Jesús les estaba hablando, pero nosotros, si no tenemos el conocimiento, no lo podemos saber. Amén. Era una ciudad que ellos se pensaban que no necesitaban nada, que lo tenían todo. Por eso Jesús, cuando les dice, te ruego que compres oro refinado en fuego. Como es decir, yo sé que ustedes son ricos, pero yo te aconsejo que tú dependas de mí. Amén. Luego le dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que allí producían telas, eran telas negras y violetas, y eran caras. Y Jesús les dijo, yo sé que ustedes se pueden abastecer, que tienen mucho, que ustedes hacen telas, pero yo te aconsejo que compres o te pongas esas vestiduras blancas. Amén. Lo que produce mi palabra, que no dependas tanto de tus fuerzas y dependas de mí, porque yo te lo puedo dar todo. Amén. Y unge tus ojos con colirio. Claro, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Y nosotros, pero vale, ojos con colirio, ¿será que no veo bien? Amén. ¿Será que tengo un problema en la vista espiritual? Pero Jesús se lo dijo porque ellos producían cloririo para ojos y oídos. Amén. Y Jesús le dijo, yo sé lo que ustedes hacen, yo sé que ustedes pueden con todo, yo sé que ustedes son una potencia, pero quiero que entiendan que ustedes me necesitan. Amén. Esto es la verdadera palabra. ¿Qué es enseñar la verdadera palabra? Enseñar, hermanos, que Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Amén. Porque tú dices, le dijo Jesús, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. Esto también a veces, hermanos, los religiosos, los fariseos, vivían así. Ellos tenían todo acomodado, ellos dependían de sus fuerzas, de su sabiduría, dependían de lo que habían aprendido y rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se sentían que no lo necesitaban. A veces nosotros, hermanos, podemos estar en la iglesia y podemos confiar en nuestras fuerzas, confiar en la religión, pero no confiamos totalmente en Cristo. Amén. Y Jesús dice, depende de mí. Amén. Ya hace unos cuantos domingos, miércoles que lo digo, pero cuando Caín ofrece el sacrificio, lo ofrece con sus fuerzas. Porque uno dice, pero qué maldad hay de que Caín vaya y ofrezca esa ofrenda de todo lo que él había sembrado y lo traiga delante del Señor.
Porque esa ofrenda, hermanos, se entregó con orgullo, como no necesito del Señor. En cambio, Abel, en vez de ofrecer una ofrenda, hizo un sacrificio. Y esto simboliza de que creyó en la obra de Cristo en vez de creer en sus fuerzas. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Esto es el mensaje verdadero. Es confiar en el sacrificio de Cristo y no confiar tanto en nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Amén. A veces los religiosos confían o confiamos más en nuestras fuerzas y vamos delante del Señor. Mira, Señor, vine todos los días de la semana a la iglesia. Señor, me levanté cada día a las 4 de la mañana y oré. Señor, mira, he dado el 40% de mi salario, te lo he dado a ti. ¿Y saben qué? El Señor dice, si vienes así, esto no llega a mi corazón. Lo desecho, lo vomito. Porque me estás diciendo que con tus fuerzas has hecho todas estas cosas. ¿Y dónde estoy yo? En cambio, cuando nosotros vamos al Señor y decimos, Señor, gracias porque tu sacrificio hizo una obra en mí, que gracias a ti, Señor, puedo estar aquí. Gracias a ti puedo trabajar. Gracias a ti, Señor, porque puedo ayudar, Señor, a la iglesia y a los que están en necesidad. Gracias, Señor, porque todo lo que tengo depende de ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú traes sanidad a mi vida y a mi corazón. Esto es lo que hizo Abel. Amén. Bendito Dios. Santo, poderoso. Necesitamos a Jesús y esa revelación de Cristo para hacer todas las cosas. Y esto es lo que le faltaba a la Odisea. Ellos como no necesitamos a Cristo. Amén. Bendito Dios. 19. Ya vamos terminando. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Si nosotros vamos a la traducción tal cual como el Señor lo dijo, hermanos, cambia totalmente. Es decir, aquí donde dice, yo reprendo y castigo, es ahí la traducción, o en griego es elenjos, y esto diría lo siguiente, miran la diferencia que hay. Quiero que reconozcas tu error. Este reprendo y castigo es, hey, quiero que reconozcas tu error. Porque yo te amo. Y arrepiéntete, sabemos que la traducción es cambia tu manera de pensar. Por lo tanto, quiero que reconozcas tu error. Porque tú sabes que yo te amo y quiero que cambies tu manera de pensar. Quiero que empieces a creer que yo soy el que te doy todas las cosas. Amén. Bendito Dios. Santo, poderoso. Y vamos terminando en el 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. ¿Cuál es? ¿Qué sale de la boca del Señor? Palabra. Si alguno oye mi palabra y abre la puerta de su corazón y la cree, pero que la palabra eficaz, la palabra verdadera. Amén. Dice aquí, yo entraré, pero hermanos, era una iglesia que había aceptado al Señor. Por lo tanto, el Señor estaba en su corazón, pero sí que había partes donde el Señor tenía que entrar y penetrar con su palabra. Esto hoy en día también nos puede pasar, hermanos. Hay partes que en todo nuestro ser que la palabra tiene que llegar y ahí, hermanos, habrá cambio, transformación. Bendito Dios.
En tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A medida que nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios y la palabra verdadera, sin mezclarla con lo humano, la palabra que sale de la boca de Dios, amén, prosperará tu alma, prosperará tu vida, prosperará todas las cosas, traerá sanidad, traerá vida, hará un cambio total en nuestras vidas y en cada área de nuestro corazón. El Señor toca puertas que a lo mejor no se han abierto. Amén. Sí que has aceptado al Señor, pero el Señor tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Amén. Y nosotros debemos creerle, debemos tener conocimiento de su palabra. Y esa palabra, hermanos, traerá vida. A veces somos esclavos, bendito Dios, de la religión. Y la esclavitud de la religión nos impide hacer muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, de la palabra, trae frutos, hace obra maravillosa. Jesús hace una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Amén. Por eso no limitemos al Señor por falta de conocimiento. Amén. Bendito Rey. Gracias, Jesús. Por lo tanto, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Bendito Dios. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Ahí hay una promesa, hermanos. Debemos tener el conocimiento de que en Cristo Jesús estamos sentados con Él en el trono. Bendito Dios. Trono, autoridad, muy por encima de todas las demás cosas. Santo, poderoso. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad, os doy autoridad, les dijo, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Amén. Por eso dejemos entrar la palabra verdadera en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tengamos el conocimiento de la obra verdadera de Cristo, hermanos, y nos sentamos con Cristo en su trono. Literal. Eso es maravilloso. ¿Saben qué es que Cristo diga: te sentarás conmigo en mi trono? Jesús nos ha dado autoridad para vencer. Nada nos podrá dañar, dice su palabra. Pero créelo. Abre las puertas de tu corazón. Deja que su palabra entre y fluya en todo tu ser. Aleluya, y te fortalecerá. Te dará vida, vigor, te sanará y te pondrá donde tú debes de estar y donde debemos estar. Es al lado de Cristo, tomando esa autoridad. Y nada nos puede dañar, nada. Bendito Dios. Y terminamos con esto. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oigamos su palabra. Bendito Rey, Santo, poderoso. Y la conclusión es escuchar y predicar el verdadero evangelio, sin contaminación humana. El verdadero evangelio sin contaminación humana. Amén. Y tener en cuenta que fue escrito al que predicaba, al que enseñaba, al que daba la palabra. Amén. Bendito Dios. Y luego para la iglesia.
Por eso, hermanos, es importante tener conocimiento de la palabra y ser una iglesia eficaz. Una iglesia que produce el efecto esperado. Amén. Bendito Dios. Cuando nosotros hacemos lo correcto y creemos lo correcto, somos una iglesia eficaz. Que fallamos, sí, que a veces tenemos cositas que a lo mejor tenemos que mejorar, sí, pero el Señor sabe todas las cosas. Lo importante, hermanos, es que nosotros prediquemos el Evangelio verdadero. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, eres grande. Señor, te pedimos, Señor amado, que seamos una iglesia eficaz y efectiva, Señor, predicando la verdad, el evangelio del amor, Señor. El evangelio, Señor amado, de tu obra maravillosa. El evangelio, Señor amado, de la gracia, bendito Dios. Aleluya. Por eso, Señor amado, nos humillamos delante de ti. Nos postramos delante de ti, Señor. Porque, Señor, tú lo eres todo para nosotros. Gracias, porque si hemos conseguido algo, es gracias a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, entre en todo nuestro ser, bendito Rey. En cada uno, Señor amado, de los hermanos, bendito Rey, y haga la obra completa. Entre, Señor, en lo profundo de los corazones, bendito Dios. Y así, Señor amado, entendamos, Señor, nuestra identidad en ti, Señor. Gracias, Jesús. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.